próximo mes y oramos que tú estés en medio de todo esto, dándonos sabiduría por quién debemos ejercer nuestro derecho al voto, escuchando las propuestas, escuchando qué valores están promoviendo los candidatos para apoyar eso que está de acuerdo a tu palabra y no apoyar un color simplemente porque eso fue lo que mis padres me enseñaron o es el color que me gusta. Ayúdanos a tener conciencia de quienes están a favor del reino de los cielos y quién no. Señor amado, ahora una vez más suplicamos que uses tu palabra para hablarnos y confortarnos, pero también confrontarnos. Podamos ser transformados por esta voz tuya que da vida, esta palabra que trajo a la existencia todo y que lo sostiene en este momento, que opera en los creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tienen en común estas cosas? Adicción a las drogas, adicción al sexo, al alcohol, a las apuestas, a las compras compulsivas, a los juegos, a las redes sociales. ¿Qué tienen en común los gritos, esa manera de hablar airada, de no controlarse? ¿Qué tienen en común la impaciencia, la glotonería o la indisciplina al momento de comer? La indisciplina al dormir, el chisme, la pereza, entre otros. Yo sé que usted va a decir el pecado, sí, pero no la coja tan fácil. Estas cosas tienen en común que carecen de una virtud que está en el pasaje que le cité en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Carece del dominio propio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que cae en adicción, en todo tipo de manera indisciplinada y desordenada de vivir, es porque la raíz es la falta de dominio propio. Y esto es un tema que es pertinente que nosotros tratemos en esta serie de la crianza de los hijos. Gran parte de lo que voy a desarrollar en esta mañana y le voy a dar el crédito al pastor el Michelén, quien ha predicado, oiga bien, 6 sermones acerca del dominio propio, cultivando el dominio propio, en la serie que él predicó, que se llama Moldeando el carácter de nuestros hijos. Y esa serie, que es de la crianza, tiene 37 sermones, que les animo que por favor la escuchen. Está en YouTube, se puede acceder fácilmente. La serie de la crianza se llama Moldeando el carácter de nuestros hijos. Yo me he beneficiado mucho de allí, espero que usted también. Porque evidentemente nosotros no trataremos 37 sermones de este tema, ni haremos 6 de del dominio propio el día de hoy, pero hay recursos a los que usted puede acceder de muy buena calidad, de mejorcísima calidad que lo que yo estoy presentándoles. Así que les animo, hermanos, a avanzar hacia allí. En primer lugar, queremos ver qué es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Y luego vamos a ver la importancia del dominio propio para la vida cristiana, para un desarrollo de un carácter piadoso. Según el pastor Greg Nichols, el dominio propio es actuar por principios bíblicos independientemente de lo que sintamos o de lo que uno desea internamente. Voy a repetir porque es una definición muy concisa. Dominio propio es actuar por principios bíblicos, independientemente de lo que sintamos o de lo que uno desea internamente. Así que el dominio propio es el predominio de los principios de la palabra de Dios sobre lo que deseamos o sentimos. ¿Por qué nosotros caemos en las trampas del pecado y enredarnos una y otra vez? ¿Por qué alguien cae en la adicción? Porque ha dejado de lado los principios de la palabra de Dios
y le ha dado rienda suelta a lo que siente y a lo que desea. Si no poseemos dominio propio, hermanos, seremos aprisionados, seremos encarcelados por nuestros propios deseos. Yo leí hace mucho y estuve buscándola, no me acuerdo dónde fue, miren cómo ya los años van maltratando la memoria, sobre un rey que tenía un hermano. Entonces este rey le gustaba mucho la comida y este hermano le hizo una jugada, le dijo, mira, le construyó un cuarto con ladrillo y le hizo una abertura de una puerta, pero no puso una puerta allí. Evidentemente, él no podía salir porque él estaba un poquito anchito. Y entonces él le dijo, tú vas a poder salir y reinar y ver la luz del sol cuando tú puedas pasar por esa puerta. Pero ¿qué hacía todos los días su hermano? Le ponía a la puerta, en la entrada, un banquete. Siempre le ponía muy buena comida. Y dice la historia o el cuento, ¿no? Que este rey murió allí, nunca pudo salir, que nunca pudo vencer su apetito. La puerta tenía el tamaño de una persona normal. Así es, mis hermanos, cuando nosotros no poseemos dominio propio, seremos encerrados en nuestros propios deseos. Moriremos allí. Una vez que hemos visto que es el dominio propio y una ilustración del mismo, me gustaría ver el segundo punto, que es el lugar central que tiene esta virtud para la vida piadosa. ¿Qué lugar tiene esto? ¿Cuál es la importancia del dominio propio? Y les pido que me acompañen a Hechos capítulo número 24 y el versículo 24 también, Hechos número 24, versículo 24. Yo me imagino que algunos de ustedes estaba en Gálatas, ponga el dedo y déjelo ahí, después volvemos a Gálatas, no se preocupe. Hechos 24, 24. De la palabra de Dios así. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, aterrorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Hermanos, este texto nos muestra varias cosas, pero lo primero que yo quisiera que ustedes observen conmigo es el dominio propio del apóstol Pablo. Estaba preso sin ninguna causa justificable. No había una causa que le mantuviera a Pablo en la cárcel. Y ya llevaba un par de años ahí, sin ninguna causa. Lo tenían en un va y viene. Lo mandaban donde fulano, donde mengano. No había una razón para que lo mantuvieran preso. En esta ocasión viene Félix, funcionario del imperio, y resulta que, Pablo, dime, ¿qué es lo que está pasando? Y Pablo, hermanos, pudo manejar sus deseos, sus impulsos. ¿Cuál era el deseo de Pablo? A ver, usted está preso injustamente, usted quiere salir. Pablo no usó de su deseo, de su derecho de salir, sino que él se guió por los principios bíblicos. El Señor me llamó a predicar su palabra. Y así que Pablo antepuso los valores del reino de los cielos, que el reino sea proclamado a su salida de la cárcel, a hacer una defensa propia. Así que vemos el dominio propio del apóstol Pablo actuando por principios bíblicos en lugar de por emoción. Le presentó el evangelio a este hombre. Félix no lo llamó para que le hablara de la fe en Cristo, lo llamó para que le explicara por qué estaba preso y qué podían hacer para liberarle. Pero otra cosa, hermanos, es que el apóstol aquí, mire
¿Cuál fue el mensaje que le dio? Le habló acerca de la justicia, del dominio propio. ¿Cuándo usted ha escuchado una predicación evangelística hablando del dominio propio? Dígame. Por supuesto, nadie debería interpretar que Pablo estaba proponiéndole a Félix un evangelio de salvación por obras. Tampoco estaba proponiéndole un cambio de conducta para poder ser aceptado por Dios. Pablo estaba utilizando este tema del dominio propio para poner en evidencia el pecado de Félix, que había vivido una vida de licencias para pecar, había vivido en desenfreno, dando rienda suelta a sus pasiones. Así que miren la estrategia del apóstol Pablo. Cuando Félix escucha qué es lo que significa tener dominio propio, qué es lo que significa vivir según lo que Dios dice y no según lo que nuestros deseos nos dictan, deseos que han sido manchados por el pecado. Y cuando le habló acerca del juicio venidero, no era para menos que este hombre tuviera temor. Y le dijo, déjalo ahí, ya no digas más nada, déjalo ahí y hablamos otro día. Observen, mis hermanos, lo que dice Tito capítulo 2, verso 11 hasta el 14. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice allí la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Quién es el gran Dios? Jesucristo. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. En este texto vemos, hermanos, que solo la gracia de Dios puede enseñarnos a cultivar el dominio propio. Por lo tanto, estamos diciendo que el dominio propio no es natural en el ser humano. Es una gracia que le es otorgada de parte del Señor. Pero también nadie, según lo que leímos, nadie que carezca de estas virtudes puede afirmar que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Nadie que carezca, nadie que no tenga estas virtudes, que no tenga el dominio propio, podría decir que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. El crecimiento en la gracia no es más que el predominio de los principios bíblicos sobre nuestros sentimientos y deseos. Ese es el crecimiento en la gracia. ¿Cómo yo sé que estoy creciendo espiritualmente? Cuando estoy mirando que lo que predomina, lo que tiene el control en mi vida es la palabra de Dios y no lo que yo estoy deseando y lo que yo estoy sintiendo. Hermanos, aquí tenemos que hacer una aclaración. Crecimiento en la gracia, crecimiento espiritual, no tiene nada que ver con activismo en la iglesia. Uno puede estar muy involucrado en la iglesia, con muchos oficios, muchos ministerios para realizar y no estar creciendo espiritualmente. El crecimiento en la gracia tampoco significa conocimiento bíblico. Uno puede tener mucho conocimiento de las escrituras, mucho conocimiento de la teología sana y no tener un crecimiento en la gracia y la fe. Y de hecho, no ser siquiera salvo. Hay quienes tienen grandes conocimientos, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, que nos exceden a todos nosotros y son ateos. En los seminarios teológicos de hoy, y como del pasado también, han habido maestros y hay maestros que son ateos. ¿No? Manejan muy bien las doctrinas y manejan muy bien la teología.
El dominio propio entonces es central en nuestra comprensión de la piedad, es central en nuestra comprensión de la madurez espiritual, de la santificación y de la vida cristiana misma. Observe ahora cómo lo dice Salomón en Proverbios capítulo 25, verso 28. Proverbios 25, 28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Mire el símil que hace el gran Salomón, hombre tan sabio, ¿no? Una ciudad sin murallas. Ustedes saben que en la antigüedad las ciudades, para poder mantenerse a salvo y protegidas de los merodeadores, de los que venían y saqueaban, necesitaban construir murallas. Y mientras más grande la muralla, mientras más fuerte la muralla, mayor seguridad. Ustedes recuerdan cómo Israel tenía preocupación cuando salen de Egipto y y cruzan el río Jordán y ya se encuentran con Jericó. Es una muralla, ¿quién puede con esa muralla? Pero una ciudad sin muralla, eso era pan comido. Así que, hermanos, Salomón está diciendo que una persona que no domina su espíritu es una persona igual a una ciudad sin muralla, está indefensa, es presa fácil de las tentaciones de su propia carne, del mundo y de Satanás. Un hombre sin dominio propio, hermano, no tiene manera de salir victorioso ante las presiones de la vida. ¿Cuál es el remedio según este pasaje? Está ahí en Proverbios 25, ¿se quedó ahí? ¿Cuál es el remedio propuesto por Salomón? Mira el versículo 16, Proverbios 25, 16. ¿Has hallado miel? Come solo lo que necesites. No sea que te hartes y la vomites. ¿Qué no está diciendo el pasaje? No está diciendo que practique el ascetismo. El ser un asceta, yo me cohíbo de todo bien, de todo bienestar, de toda cosa de disfrute, ¿no? De todo placer. ¿La miel es buena? Sí, la miel es buena. Y si a usted le gusta, más buena le sabe porque hay quienes que no le gusta la miel. A propósito, usted puede sustituir miel aquí por lo que a usted le guste, porque no es que obligatoriamente tiene que ser la miel. Salomón lo está usando esto asumiendo que a su hijo le gusta la miel, pero si a usted lo que le gusta es el helado de fresa, pues ponga el helado de fresa. O si le gusta el locro de arenque. Ya está el locro de arenque, come lo que necesites. No sea que hastiado, lo vomite. O sea, hermanos, que la Biblia nos dice que es lícito, es bueno que nosotros podamos participar de aquellas cosas que no son deleitosas, que nos gustan. Pero, ¿hasta dónde nosotros podemos participar de esas cosas que no son deleitosas y nos gustan? Hasta lo necesario. ¿Ya está satisfecho? Ya, ahí, ya está ahí. Porque comer de más se convierte en glotonería y eso es pecado, según la Biblia. Comemos hasta reventar. Entonces, mis hermanos, la idea del texto es la moderación. Un hombre que es como una ciudad sin muro, que es ese que no domina su espíritu, es alguien que se atraganta. Pero la palabra de Dios nos dice, las cosas tienen que tener un límite, deben ser con moderación. Una vez que estemos saciados, debemos parar. Ahora observe qué se dice acerca de los hijos de los pastores en Tito, capítulo 1, versículo 6, nuevamente, volvemos ahí. Tito 1, versículo 6. Se dice de los hijos de los pastores, pero óigame bien, para que nadie se lave las manos aquí como Pilato, olímpicamente. Lo que se dice de los hijos de los pastores se espera de todos los hijos de los creyentes. Porque se supone que los pastores lo que son ejemplos de un creyente maduro, y se supone que todos los creyentes deberían madurar y deberían tener hijos que este sea su manera de
de conducirse y como los han formado sus padres, los han criado. Entonces, el versículo 6 de Tito 1 dice de la siguiente manera: lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. La expresión hijos creyentes puede ser traducida como hijos fieles. ¿Qué es lo que quiere decir? Que son hijos que están sujetos a la enseñanza que sus padres les han dado. Porque imagínense, un hijo chiquito, ¿qué creyente va a ser? Porque si no, yo tendría que salir del ministerio porque Emma no es creyente. Es una inconversa. Probablemente Marcos también, Yasmín profesa a Cristo, pero eso no es lo que se refiere. Porque hasta qué edad los niños entonces son considerados como creyentes aquí. ¿Cuándo va a ser creyente? Nosotros no podemos obligar a un hijo a ser creyente, porque la salvación es del Señor. Pero sí que ellos estén sujetos a los principios que sus padres les han enseñado, que tenga hijos así, que sean fieles a los principios que se les han enseñado, aunque después que crezcan ellos tomen otro camino y que Dios los libre. Pero esa es la realidad. Entonces, hermanos, se supone que los padres que son pastores deben tener hijos que no estén acusados de incontrolables, de hijos que no tienen dominio propio. Los hijos de los creyentes, de todos los que estamos aquí, no deben ser hijos que andan sin control. Se está asumiendo y se está presuponiendo que los padres responsables van a desarrollar control en la vida de sus hijos. Es nuestra responsabilidad ayudarles a desarrollar control en sus vidas. Hermanos, no hacemos nada, escuche esto que dice el pastor Sugel Michelén, no hacemos nada con exponer a nuestros hijos a las enseñanzas de la piedad si no nos ocupamos en forjar en ellos el control de sus apetitos y deseos. No hacemos nada con traerlo a la escuela dominical. No hacemos nada con leerle la Biblia todos los días y memorizar la Biblia, si no forjamos en ellos control. Oiga bien, no estamos haciendo nada con él. No ayudamos a controlar sus apetitos y deseos. Dios espera que un padre fiel desarrolle control en la vida de su hijo. Oiga bien, que fue lo que dijimos. Que desarrolle control, no el dominio propio, porque el dominio propio lo da Dios. Ahora sí, mire Gálatas, que usted ya estaba deseoso por ver ahí. Gálatas 5, 22 y 23. De la Escritura. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estamos diciendo que el dominio propio no es natural en ninguno de nosotros. El dominio propio es fruto del Espíritu. Ahora note la conexión que hay entre todas estas virtudes. No sé si lo ve, que hay una conexión. ¿Cómo sabemos que es una conexión? Porque no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Dicho de otro modo, el fruto del Espíritu, hermano, estas virtudes no pueden estar una sin la otra. En otras ocasiones, he definido, en mi humilde opinión, que el fruto del Espíritu es el amor. ¿Okay? Y le puedo poner 2 puntos ahí. ¿Cómo se manifiesta el amor? ¿Cuáles son sus evidencias? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio y fe. ¿No? Pero ahora observe, tomemos el último. ¿Será posible que nosotros tengamos dominio propio y no tenemos paciencia? Que es algo de lo que se menciona aquí. ¿Es posible tener dominio propio sin amor? Tener dominio propio sin paz, sin gozo, sin mansedumbre.
Yo pienso que no. Entonces, fíjense cómo el Espíritu Santo nos provee un fruto que es integral y el dominio propio está unido a los demás. Todos, mis hermanos, queremos algo y lo queremos ahora. Le habla inglés. Esto fue para los que están aquí que no entendieron, ya que Kerry no está en la traducción hoy. Kerry, podemos darle descanso un día de esto a usted que nos va a ayudar. Sí, porque vivimos en esta época, y no necesariamente porque sea de la época, pero nosotros vivimos esta, no vivimos otra, en que todo es instantáneo. Ya usted va, señores, hasta la avena, hasta este punto tenemos que llegar, la avena instantánea. El café es instantáneo, el chocolate es instantáneo. Hay arroz que se preparan en 2 minutos en una máquina, hay una sopa en 1 minuto y medio. Y así es que somos, y lo queremos todo rápido. Ahora, queridos, ¿y qué pasa cuando no podemos conseguir eso que queremos ahí ya ahora? Nos amargamos, ¿verdad? Y el que nos dijo que no, ya tiene un enemigo. Y nos amargamos contra esa persona y hasta contra el mismo Dios. Porque a veces es Dios que dice que no. Nos disgusta que nos pongan frenos. ¿A quién le gusta que le pongan freno aquí? Y más en esta generación, que no quieren que le digan la verdad. Hay gente, señores, que no tiene talento para una cosa y dice, a mí nadie que me ponga freno ni techo, que yo, si yo digo que yo lo voy a lograr, lo voy a lograr. Pero tú no tienes talento para jugar basquetbol, ni encima ni tamaño. Sí, pero yo voy a hacer un basquetbolista, nadie tiene que decirme que no. Estamos ya demasiado tocados de la mente. Entonces, hermanos, odiamos la palabra no. De donde venga, no podemos tolerar eso. Padres, tenemos que criar a nuestros hijos, instruirlos, entrenarlos para recibir un no como respuesta. Esto se puede manifestar de diversas maneras. El tema este de las reacciones que tenemos cuando las cosas no son como queremos ni cuando queremos. Algunos explotan en ira. Usted lo ha visto, ¿verdad? Sobre todo en la escuela, muchachito, usted lo ve pataleando y es un rebú más grande que... Porque le dijeron que no. Que él no debía dibujar ahora, porque esta clase es de español y no de arte. Y no, porque tenemos que dejarlo, porque él tiene esa inclinación, es por eso. Ustedes ven que justificamos el pecado. Este no es el tiempo para eso. Cada cosa tiene su tiempo, dice la Escritura. Yo entiendo que tiene inclinaciones más por el dibujo que por la gramática. Y eso es entendible. Cualquiera quiere más el dibujo que la gramática. Hay aquí alguno que esté medio ahí que le guste más la gramática o el álgebra. Bueno, los ingenieros que están aquí, los maestros de matemáticas, les encanta su cosa. Pero fuera de eso, hermanos, es enseñarles, mira, cada cosa tiene su tiempo, que van al supermercado y se le antojó ese dulce que está ahí. No tenemos para comprar el dulce, me dijo, ¡guay! Patalea y un rebú. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a recibir un no como respuesta. Pero hermanos, otros tienen una actitud distinta y es que le castigan a usted con el silencio. Sobre todo, dice el pastor Sugel, las mujeres que más les gusta esto, ¿verdad? ¿Y qué te pasa? Nada. ¿Tú tienes algo? ¿Tú estás rara? No, yo no tengo nada. Yo estoy bien. Está castigándola con el silencio. Ella está mal, está enojada por algo. Porque usted le dijo que no, por algo. O lo que no salió como resultaba la cosa. Y está enojada con usted. Está castigando. Otras le vocean 1000 cosas y ya dicen que yo tengo que desahogarme. Ese desahogo se llama en la Biblia falta de dominio propio. ¿Sabe? Pecado se llama.
Entonces, mis hermanos, hay una manera activa de nosotros responder a un no, que es argumentar, exigir explicación, es gritar, es reclamar derechos, y otra pasiva que es trancarse, retraerse. Yo soy un bloque de hielo. Puedes gastarte hablándome que no te voy a responder una palabra. Y yo sé lo que les digo porque lo he visto en mi oficina, en las aulas de clases. Yo digo, hay muchachitos, mira, no te escuchan nada, él se queda como inmóvil, porque usted le dijo que que no debía hacer eso en ese momento. No le hace un show, entonces le hace el muro de hielo. Dominio propio, hermanos, no es natural, reiteramos. Debemos desarrollar en nuestros hijos respeto y confianza por el control paterno. ¿Ustedes recuerdan que hemos hablado cómo es que tenemos que enseñar a los hijos a obedecer cuándo? A la primera voz. Y no solo obedecer a la primera voz, sino con una buena actitud, sin reclamaciones. Y dijimos que haciéndolo así tienen derecho a apelar nuestra instrucción. Si va, obedece sin reclamación. Desde allá puede decirnos, papi, ¿y qué te parece si tú me das 2 minutos para terminar la lectura que estaba haciendo? O terminar esta tarea. Pero es después de obedecer, no es de que ve a acostarte, o ve a bañarte, o ve a limpiar. No, que tengo que hacer esto. No, no podemos permitir eso a ninguno de nuestros hijos. Oigan bien lo que le estoy diciendo, hermanos, miren. Me voy a poner serio con esto que le voy a decir. Hermano, a veces sentimos, yo siento que digo cosas y algunos creen que es de sugerencia que se está dando aquí. Y es verdad, yo no lo puedo obligar a usted. Pero por el bien suyo y de su hijo, tome esta cosa en serio. Y no deje que su hijo haga lo que quiera. Si usted le habló la primera vez, esa primera vez tiene que obedecer, si no es desobediencia. Si usted está forjando en él la rebeldía, porque hoy está desobedeciendo simplemente a ir a bañarse, después le va a dar a usted por encima con el cubo del agua. Entonces tómelo en serio, no lo tome a chiste. Es que son chiquitos, es chiquito que hay que entrenar, porque árbol que crece torcido, ¿quién lo puede enderezar? Entonces tomen este asunto en serio, yo no los puedo obligar, pero hermano, esto se está diciendo aquí por amor al alma suya y de su hijo, de su familia. Ya, me quité de estar serio, voy a seguir con lo que estaba. Entonces debemos desarrollar en nuestros hijos ese respeto por el control que los padres ejercen sobre ellos. Ellos tienen que tener confianza en que las instrucciones que usted le está dando son para su bien. Ellos no tienen por qué tener explicación de todo. No tienen por qué tener una explicación de todo. Hay cosas que sí se le explican, pero hay otras que ya, porque es así y listo. Y después tú lo entenderás, después lo hablamos. Pero no es que a su hijo usted tiene que esperar explicarle para que lo obedezca. No, eso no se permite. Usted obedece primero y después si te quiere una explicación y si se le puede dar, se le da. Pero primero la obediencia. ¿Y a la cuánto que van a obedecer? A la primera voz, hermanos queridos. Miren, entrénenlo para eso. Sus hijos desarrollen control en ellos. Les voy a mostrarles por qué esto es importante un poquito más adelante aquí. Hermanos, cuando hablamos del control paterno, estamos diciendo que eso es hasta donde llegan los padres, ¿ok? Porque el padre no puede desarrollar lo que solamente el espíritu puede desarrollar. Pero la idea es, hermanos, que ellos crezcan y que el espíritu pueda encontrar un terreno fértil para poder hacer su obra, no una gente rebelde. ¿Y qué hacer cuando alguien posee el dominio propio? ¿Qué tenemos que hacer cuando encontramos una persona con dominio propio? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Debemos colocarlo en el Salón de la Fama. Vaya a Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Yo no dije que debemos darle la gloria a esa persona, no dije que debemos endiosarlo, pero dijimos que tenemos que ponerlo en el Salón de la Fama. Porque nosotros ponemos en el Salón de la Fama a otro tipo de personas, pero no a esta. Y mire lo que dice aquí Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso.
Y el que domina su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Ustedes ven que nosotros hacemos lo opuesto. ¿Quiénes están en el Salón de la Fama? Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno y todos esos hombres que conquistaron en su época, ¿no? Pero ustedes saben la historia de Alejandro, ¿verdad? Con 33 años murió. Y había conquistado el mundo entero conocido. ¿Pero por qué murió? Por los excesos. Él pudo controlar a todo el mundo menos sus propios deseos. El alcohol, una vida desenfrenada, lo llevó a la muerte prematura. Por eso, mis hermanos, la Biblia no se equivoca cuando nos dice a nosotros, vean las cosas por encima del sol, porque vemos las cosas humanamente. Uno puede, hermano, conquistar el mundo y ser vencido por sus propios apetitos. Sansón era el hombre más fuerte que había. Sansón se le paraba a un león y no tenía problema con el león. El león parecía era un gato. Y 300 gente y 1000 personas. Una puerta grandísima, la arrancaba como nada, pero no podía con sus propias pasiones. Mejor el que domina su espíritu que el poderoso. Cuidado, nosotros los padres, cuidado con a quien nosotros admiramos. Cuidado con a quien nosotros admiramos. Hay muchos que están en el salón de la fama de Dios que nosotros no los estamos admirando. ¿Sabe a quién nosotros admiramos? A los grandes, a los famosos. Pero usted sabe cómo una gente llega a ser grande y famoso. Sacrificando su alma y su familia. No hay otro camino. En este mundo no. Para ser grande y famoso aquí, usted sacrifica todo, su vida y su familia, todo. Un artista que quiere ser famoso, tiene que hacer muchos conciertos y tiene que viajar a muchas partes. ¿Y cómo lo hace? La familia le cae atrás a todas partes. Puede poner los hijos hoy en esta escuela, mañana en otra en Colombia, mañana otra. No puede. Sacrifican su familia. Por eso son los grandes. Los deportistas famosos también lo mismo. Sacrifican su familia. Y nosotros, ¡wow! ¡Qué tremendo jugador! ¡Qué tremendo artista! Y nuestros niños, que siempre quieren impresionarnos, agarran eso y dicen, yo quiero ser como fulanito, el que papi admira tanto. Después nos sorprendemos cómo salen los muchachos. Porque nosotros estamos valorando las cosas contrario a como Dios las valora. Ahora no puede ser una pregunta, ¿y para qué esforzarse si es el Espíritu de Dios el que da el dominio propio? ¿Por qué yo tengo que esforzarme en enseñar a mis hijos en esta área? Bueno, mis hermanos, porque Dios obra a través de medios. Dios obra a través de medios. Lo mismo que decimos que nosotros salimos a predicar el Evangelio, pero sabemos que Dios sabe quién es que va a salvar. Dios ha escogido a su pueblo. Pero no nos dijo a usted ni a mí quiénes son. Nos dijo, vayan y prediquen. Lo mismo es aquí. Hermanos queridos, nosotros tenemos una responsabilidad y es usar los medios que Dios nos ha provisto, que es el control paterno, es enseñar a nuestros hijos a obedecer a la primera vez con buena actitud, sin estar reclamando. Y esto se convierte en un camino bueno para que ellos puedan, luego, mis hermanos, tener una vida, porque si no llegan a ser cristianos, por lo menos llegan a ser personas respetables. Pero recuerden que lo que estamos procurando es la salvación de sus almas. Que ellos no sufran en el camino hasta que sean encontrados por la gracia del Señor. Hay que ponerle freno desde pequeños en las cosas sencillas. Y luego veremos que tenemos que hacer un ejemplo en eso, pero tenemos como padres que ponerle freno a nuestros hijos en las cosas sencillas. Cosas sencillas como el comer. Hay que ponerle freno a nuestros hijos con las... Mira, ya tú comiste, eso es suficiente. No, que yo quiero... Eso es suficiente, mío. Él le sirvió una porción, le sirvió otra, ya.
Hay que ponerle freno también a los caprichos. Yo no como eso. Bueno, pues eso sí se come. Porque hay que ser claro, hay cosas que a nosotros no nos gustan, pero es que hay cosas que aunque no nos gusten son útiles y son buenas. Y en eso los padres tenemos que ser un buen ejemplo a nuestros hijos. Bueno, te va a comer un chin, pero tienes que comértelo. Como, ¿quién fue que dijo? Creo que fue el pastor Linares que dijo que a él no le gustaba la berenjena. Y la mamá lo hacía comer berenjena. Hasta el punto que ya está diciendo, oye, hace días que me hace falta una berenjenita aquí. Entonces, yo se lo digo por experiencia también. Los niños hay cosas que al principio, ¿sabes? Por la textura, cosas no quieren, pero uno le insiste y le da y después les gusta. Marco ha cogido esa maña, ahora dice algo. No, yo no quiero, porque ni siquiera lo ha probado. Toma, pruébalo primero. Y después hay que despegarlo porque quiere seguir comiendo. Entonces, tenemos que ponerle freno a esas cosas. Tenemos que ponerle freno en las cosas sencillas como el hablar a nuestros hijos. ¿A qué nos referimos, hermanos? Que está hablando demasiado, ya es hora de hacer silencio. Ya otros tienen la oportunidad para hablar también, tú no eres el único. Y cuando vienen con esas preguntas y preguntas y preguntas, y a veces preguntan muchas veces lo mismo, ya mi amor, es hora de hacer silencio, ya te hemos respondido la pregunta varias veces. Hay que ponerle freno ahí, eso son cosas pequeñas, sencillas. Ponerle freno, mi hermano, en el tema del dormir. Ya sea dormir mucho o dormir poco. Que yo no quiero dormir en la tarde, usted va a dormir en la tarde. Las siestas se hicieron para hacerla, ¿no? ¿Cuánto no quisiéramos tener nuestra siestecita y el trabajo muchas veces no nos deja? Este muchacho no quiere dormir. Entonces, usted lo enseña, lo instruye a eso. No, acuérdese ahí, cuando sea el tiempo usted sale. O también, y no que son las 12 y todo el mundo ya está durmiendo el muchacho, porque hay padres que dejan a los muchachos, se acuestan a las 10 de la noche y todavía son las 11 y las 12 del mediodía. No, hay que levantarse temprano, las horas que son saludables para descansar. Y ustedes saben que si están en la escuela esas cosas les afectan, ¿verdad? Están muchachitos durmiéndose en la escuela porque no durmieron mucho en su casa. Otros que vienen al culto, un culto en la tarde, en la noche, y se están durmiendo, ¿por qué? Porque no le dan siesta. Denle su siestecita para que duerman. Y puedan venir al culto de oración los miércoles a las 7 de la noche, que aquí tenemos culto de oración, para la familia. Yo no sé quién fue que le dijo a usted que usted no puede traer a sus hijos para acá. Usted puede traer, venga con su familia. Si fue, yo no sé quién se lo dijo, pero no es verdad. Yo le estoy diciendo, traiga a sus hijos para que ellos aprendan y se entrenen con nosotros aquí. Y ayúdenle a cultivar ese dominio propio, ¿no? Y ese es un tema que también quisiera tocar y que el pastor Sungel lo tocó, que es el tema de estar tranquilo en el culto. Enseñar a los niños a estar tranquilos en el culto. El día domingo pasado tuvimos el tiempo de oración todos juntos. Qué bonito es que está toda la familia, una familia orando con otra y los niños ahí. Y damos el ánimo, hermano. Los niños se van a mover, van a hacer cosas. Sea paciente si no son sus hijos. Sea paciente, pero padres, contrólelo. Llámelo, póngalo ahí en freno. No es para que lo deje ahora, como dicen no voy a decir como dicen los puertorriqueños, pero ustedes saben. Póngale control. Entonces, estar en el culto, hermanos. Yo soy de los que cree que los niños deberían estar aquí en el culto y la clase dominical en otro horario. Para que aprendan a desarrollar dominio propio, a estar ahí tranquilo escuchando, no dibujando, ni con el teléfono ahí. Pero si él no entiende, él va a entender chin a chin después. Pero va a aprender el hábito. Ay, porque quiere hacer pipí, como dice su Michelin, desháguelo antes de entrar al culto. Llévelo al baño antes de que esté aquí. Porque ellos se pasan 2 y 3 horas jugando en el patio y se les olvida que tienen que ir al baño a hacer pipí. Pero no pueden estar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora en el culto. Dígame si esto no tiene como una incoherencia ahí. Nosotros les enseñamos, les vamos ayudando. No, mi amor, mira, tú no vas a salir, aguántate un poquito.
Si ya lo llevé previamente, porque si usted se le escapó, pues no sea cruel, porque fácilmente usted ve un charco debajo de usted. Es importante que seamos considerados, pero enseñarle a estar tranquilo en el culto. Si no controla ahora esas cosas sencillas, ¿cómo lo va a controlar en la adolescencia cuando los impulsos sexuales aparezcan? ¿Cómo lo va a controlar cuando esa rebeldía propia de la adolescencia aparezca? Si no lo controló ahora. ¿Cómo va a controlar cuando esas emociones, esas hormonas todas aparezcan? Luego los padres se preguntan, ¿y cómo fue que sus hijos cayeron en tales excesos? ¿Cómo fue que se convirtieron en alcohólicos, en drogadictos? Si ellos no vieron ese ejemplo en su casa. Y es cierto que no vieron el ejemplo en sus casas, pero tampoco le pusieron freno a sus impulsos en las cosas sencillas. Y acuérdese que usted no siembra una mata de aguacate grandísima, usted siembra una semilla. Y como dice el Señor Jesús, usted siembra la semilla de mostaza, la más pequeña, todo después una gran hortaliza. No, difícilmente un niño de 2 años, 1 año va a estar luchando con el alcohol, va a ser alcohólico, o va a ser un desenfrenado sexual, muy difícilmente algo así pase. Esa es la semilla, trabaje la semilla para que después el árbol crezca bien. Porque si no controla a esos pequeños, luego ya usted sabe el mundo que se le va a armar. El ejemplo de los padres es de suprema importancia. Si nosotros no estamos en control de nuestros deseos, emociones e impulsos, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos estén en control de esas cosas? Yo como padre soy gobernado por mis deseos e impulsos. Si no tengo control sobre mi boca, tanto lo que habla como lo que come, ¿cómo yo puedo esperar que mi hijo, mi hija tenga control sobre su boca? Necesito darle un ejemplo. Si no podemos vencer en un área de nuestra vida como el uso del tiempo, que lo malgastamos en cualquier entretenimiento, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos no malgasten su tiempo también? Sobre todo ahora con las redes sociales y el Facebook y el Twitter y bueno, son muchísimas cosas que ya antes las redes sociales era prácticamente una, ahora es un montón, o son un montón. Si nosotros explotamos cuando las cosas no salieron como queríamos o nos dieron un no, o si nos retraemos, ¿cómo podemos esperar que respondan nuestros hijos de manera distinta? Mire cómo le dice el apóstol apóstol Pedro a sus hermanos ahí en la primera epístola, capítulo 2, versículo 11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Hay una batalla, mis hermanos, en nosotros, pero Dios nos ha dado la capacidad de abstenernos. Dios dice aquí, absténganse, mis hermanos, porque ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios morando dentro de ustedes, que los capacita para vencer el pecado. Preste atención a las áreas donde su hijo está teniendo luchas y está actuando fuera de control. Préstele atención a eso y trabaje poniendo límites claros. Y de eso hay un tema que trataremos también, poniendo límites en la crianza. Hermanos, preste atención a las áreas donde usted mismo está luchando y actuando fuera de control y trabaje en eso en dependencia del Espíritu Santo. Somos muy inclinados a poner excusas. No ponga excusas. Confiese su pecado, admita su error, pida perdón al Señor y recuerde que Él le ha capacitado para vencer. Por eso dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, si usted está aquí sin Cristo, si usted está siendo vencido por los vicios, que los vicios nada más no son el alcohol y el cigarrillo. Ya mencionamos un montón de vicios arriba, ¿no? Hasta la pereza es un vicio.
Usted está aquí sin Cristo es porque no tiene esto que estamos hablando aquí del dominio propio, porque no tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted. Y le animo a que usted corra a Cristo, porque Él es Salvador y libertador de los esclavos del pecado. No hay nada que Cristo no pueda ayudarle a vencer a usted. Mira, yo he intentado tantas veces dejar el alcohol, dejar el cigarrillo. Bueno, el cigarrillo, según una persona que yo conocí, dijo, el cigarrillo es fácil de dejar. Yo lo he dejado como 15 veces. Pero, hermanos, de lo que estamos hablando es del que el Señor te liberta de una vez por todas. El Señor es poderoso si venimos y nos rendimos a Él arrepentidos y confiando en su poder todo suficiente para hacernos libres de toda opresión y vicio. Y eso puede hacer con nuestros hijos también. Deberíamos estar orando por eso, hermanos queridos. Dios nos ayude y nos bendiga. Padre, gracias por esta